A lo largo de la historia, la fabricación de herramientas a partir de ciertos materiales ha sido vital para nuestra supervivencia y progreso. Sin embargo, con el paso de los años, las necesidades de la sociedad han impulsado que estos materiales sean estudiados, al igual que los compuestos o aleaciones que se pueden generar con la unión de dos o más materiales. Esto en una constante búsqueda de propiedades que puedan satisfacer nuestros requerimientos de uso, como la dureza, resistencia, ductilidad, entre otros. Actualmente disponemos de una gran variedad de materiales aprovechables en el campo de ingeniería, cada uno con propiedades y procesos de obtención específicas. Uno de los factores que intervienen en las diferentes características de estos materiales es el fenómeno de difusión, proceso en el cual se transporta la materia por el movimiento de átomos que se puede dar de forma natural o inducida a través de ciertos mecanismos. En este proyecto expondremos los mecanismos de difusión, las matemáticas involucradas, así como los agentes variables que la afectan y aplicaciones en el campo industrial. La difusión es un proceso natural muy común en el área de los materiales, el cual consiste en el movimiento de átomos de cualquier material dentro o a través de otro material. Este proceso se realiza gradualmente de manera que las partículas puedan pasar de una región de alta concentración a otra región con menor concentración. Un claro ejemplo de este fenómeno de difusión es cuando introducimos una gota de colorante, que en este caso es azul, a un vaso con agua. A medida que pasa el tiempo, el agua irá adquiriendo una tonalidad azul. Esto se debe a diferencias de composición en el sistema, lo cual provoca que partículas de colorante se muevan de la zona de alta concentración, que vendría siendo la gota, a zonas de menor concentración. Lo anterior aplica para el caso de mezclas solubles. Sin embargo, para las mezclas insolubles como agua y aceite, no habrá una difusión debido a las diferencias en las polaridades. Esto se verá más adelante en las reglas de solubilidad, por lo que al final se tendrá una mezcla heterogénea de agua y aceite. Los procesos de difusión se pueden aplicar en los tres estados de agregación de la materia: gaseoso, líquido y sólido. Sin embargo, para este trabajo nos vamos a enfocar en la difusión atómica en sólidos. Cuando tratamos con una aleación o una solución sólida compuesta de dos o más elementos, el proceso difusivo se presenta como un mecanismo de estabilización, de manera que organiza los átomos para formar una sola estructura estable. En el momento que cada uno de los átomos del sistema alcanza el mismo potencial químico es cuando se detiene la difusión. Para obtener una misma concentración en todas las regiones de estudio, podemos partir del enunciado de Clausius para la segunda ley de la termodinámica, la cual nos indica que no se puede transferir calor de un cuerpo caliente a otro más caliente. Esto a menos de que se aplique un trabajo externo. Análogamente, en la difusión es imposible que nosotros podamos transferir átomos desde una zona de baja concentración a una de alta concentración, sin que tengamos que aplicar una fuerza que se oponga a la energía involucrada en la difusión natural. A diferencia de los estados gaseoso y líquido, en donde el movimiento de átomos es relativamente rápido, en el estado sólido este movimiento se ve limitado debido a que la fuerza entre enlaces de átomos es mayor, de tal forma que si queremos lograr un movimiento de átomos en un sólido, debemos considerar las vibraciones térmicas. Para la difusión en sólidos tenemos dos mecanismos principales, los cuales son el mecanismo de difusión por vacantes o sustitucional y el mecanismo de difusión por sitios intersticiales. De igual forma, para que el sistema pueda presentar una estructura homogénea posterior al proceso de difusión, este debe cumplir con las cuatro reglas de Hume-Rothery. Estas reglas son: 1. El radio atómico del soluto y del disolvente no deben diferir más del 15%, o de lo contrario se presentarían distorsiones en la red de átomos. 2. Ambas estructuras cristalinas deben ser similares, ya sean cúbicas, cúbicas centradas en las caras, hexagonales, entre el resto de tipos de estructuras cristalinas que existen. Las reglas 3 y 4 nos dicen que el soluto y el disolvente deben tener la misma valencia y electronegatividad.
De lo contrario, en vez de impulsar a la formación de soluciones, se formarán compuestos. Para el proceso de difusión a través de un mecanismo de difusión sustitucional, se considera que dentro de la estructura atómica del solvente puede haber sitios vacantes en los que el átomo que se desea difundir se puede incorporar. En la imagen podemos observar una estructura atómica donde hay un sitio vacante en el que el átomo se podría incorporar. Para realizar el movimiento de difusión entre las redes cristalinas desde una posición atómica a otra, debe haber suficiente energía de activación. Recordemos que esta energía se obtiene a partir de vibraciones térmicas de los átomos. Para el caso de los metales y aleaciones, las vacantes que se toman en cuenta suelen ser defectos de estructura. De esta manera, siempre que haya un defecto de estructura, podrá darse la difusión sustitucional de los átomos. Si el mecanismo de difusión sustitucional no cumple con la primera ley de Hume-Rothery, se pueden dar dos casos. En el primero de ellos, el átomo de soluto es de mayor tamaño que los átomos del solvente. En el segundo de los casos, el átomo de soluto es más pequeño que el átomo del solvente, adoptando características intersticiales y provocando contracciones en la estructura. De manera natural, el movimiento de los átomos sustitucionales está limitado por los átomos que le rodean. Por esta razón, no se desplaza con facilidad. Para que un átomo próximo a la vacante sustitucional pueda moverse hasta la posición vacante, debe tener suficiente energía de activación. Como se había mencionado, un átomo sustitucional necesita de energía vibracional térmica para lograr el movimiento a otro sitio vacante. La media de energía vibracional que tienen los átomos es de 3 kT, por ello la energía aumenta conforme aumenta la temperatura. La frecuencia media de la energía vibracional de cada átomo es aproximadamente constante. Así, esta energía incrementa si incrementamos la amplitud de las oscilaciones. Si la vacante se encuentra en un sitio vecino inmediato, es posible que el átomo realice el salto si ocurre una oscilación violenta de la energía. Tal como se muestra en la figura que vemos a continuación, es importante resaltar que los átomos que se aprecien sombreados en la imagen deberán moverse para permitir el paso del átomo sustitucional. El átomo no solo tiene que afrontar su propio movimiento, sino que debe tener la energía suficiente para desplazar temporalmente a los átomos que le rodean. Un caso particular de difusión sustitucional se presenta en los metales puros, donde los átomos que conforman la red cristalina de un elemento A pueden intercambiar posiciones. Como se muestra en la siguiente figura, un átomo puede moverse a una vacante cercana si posee la suficiente energía de activación, contribuyendo a la autodifusión de los átomos de A en la red cristalina. En la imagen podemos observar que para lograr un cambio en la posición se requiere un aumento de la energía, que trabajando como energía de activación. En la tabla que se muestra a continuación se presentan algunas energías de autodifusión en metales puros. Estas energías de autodifusión son resultado de la suma de la energía de activación para la formación de la vacante y la energía de activación para mover la vacante. Es preciso señalar que al aumentar la temperatura de fusión del metal, también aumenta la energía de activación. Esto se debe a que los metales de mayor temperatura de fusión poseen elevadas energías de enlace entre sus átomos. Por ejemplo, el zinc posee una energía de activación de 91.6, dado que su punto de fusión es el más bajo de la tabla. Por otro lado, si analizamos el molibdeno, la energía de activación necesaria será de 460, dado que su punto de fusión es de 2600. Como podemos ver, entre mayor sea el punto de fusión, se requerirá de una mayor energía de activación para lograr el proceso difusivo. Ahora vamos a hablar del mecanismo de difusión intersticial. En este mecanismo, los átomos de soluto se van a desplazar a sitios que se conocen como sitios intersticiales. Estos sitios son los espacios que hay en la red cristalina entre los átomos del solvente y por lo regular están libres. Por lo tanto, la tasa de difusión intersticial tiende a ser mayor que la tasa de difusión por sitios vacantes. Cuando el átomo de soluto se puede desplazar a un sitio intersticial y no a un sitio vacante de la red cristalina, se considera difusión intersticial. Para lograr la difusión intersticial el átomo de soluto debe ser considerablemente más pequeño que el del solvente para entrar en el sitio intersticial. El movimiento de una posición intersticial a otra posición intersticial que está desocupada se da sin que el desplazamiento de los otros átomos de la red cristalina matriz sea permanente.
El proceso de difusión intersticial es más rápido en comparación con la difusión por vacantes, ya que el menor tamaño de los átomos les permite moverse más fácilmente. En la imagen podemos observar cómo varía la posición del átomo intersticial antes y después del proceso difusivo. En general, estos átomos suelen ser muy pequeños, como los de los elementos hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono, ya que difunden en redes cristalinas metálicas. Un ejemplo muy conocido de esto es el del carbono, que se difunde intersticialmente en el hierro, en su fase alfa con una estructura BCC, cúbica centrada en el cuerpo, y también en el hierro en la fase gamma con estructura FCC, cúbica centrada en las caras. Para estos casos, los átomos de carbono se mueven entre los átomos de matriz de hierro para lograr el proceso difusivo. Cuando se trata de la estructura FCC, los átomos intersticiales se sitúan en la mitad de los bordes o bien en medio de la celda unitaria, como se puede observar en la figura A. Estos átomos intersticiales se conocen como sitios octaédricos, ya que los 6 átomos alrededor del sitio intersticial forman un octaedro. Por otro lado, en el caso de la estructura BCC también se forman sitios octaédricos. Sin embargo, estos se ubican tanto en el centro como en los bordes de la estructura octaédrica, como se puede apreciar en la figura B. Ahora bien, la difusión intersticial se ve afectada por los cambios de temperatura, aunque no de la misma manera que la difusión por vacantes. La difusividad del proceso por vacantes está estrechamente relacionada con el aumento de la temperatura, porque esto genera una mayor cantidad de vacantes. Por otro lado, el aumento de difusividad en el caso del proceso intersticial se debe al aumento de la energía de los átomos, facilitando el cambio de posición. Asimismo, es más probable el proceso intersticial que el proceso por vacantes, ya que generalmente a una misma temperatura hay más espacios intersticiales vacíos en la red cristalina que espacios vacantes. Este tema lo vamos a explorar más a fondo más adelante en el apartado de efecto de la temperatura en la difusión.